Buenos días a todos, sean muy bienvenidos a mi barrio, bienvenidos a la querida República de Luque. Mi nombre es Rodrigo Colmán y bueno, como pudieron ver, soy líder y responsable del área comercial de Santa Clara Medicina Prepaga, específicamente en el área de ventas, de marketing y de comunicación. Cuando recibimos la invitación de 5 días para ser parte de los speakers en esta jornada del Top of Mind, obviamente nos sentimos muy halagados por la consideración. 5 días viene siendo un partner estratégico para nosotros, nuestro nuevo plan de comunicación y de visibilidad en esta transformación que llevando Santa Clara en estos 2 años y piquito, en donde estamos haciendo un cambio total de imagen, de curación, de un cambio no solo de identidad corporativa, sino también desde lo organizacional. Es un cambio muy fuerte a una empresa que venía trabajando hace muchísimo tiempo, muy conservadora. Entonces, cuando hablamos con 5 días, es decir, un poco qué íbamos a presentar. En este corto tiempo que venimos trabajando, si bien hay un plan macro, una visión estratégica un poco más a largo plazo, a mediano plazo también, ya teníamos unos pequeños primeros frutos de este trabajo que venimos realizando en Santa Clara. Entonces dijimos, bueno, sería importante compartir un poco lo que venimos haciendo y quizás muchas de las empresas o compañeros o colegas también se van a sentir identificados y por qué no ver desde otra óptica, desde otra perspectiva, quizás una solución que a lo mejor no estamos viendo de manera inmediata y quizás con este ejemplo que vamos a mostrar poder un pequeño norte o un pequeño camino para poder seguir. Bueno, si esto avanza, llamamos a esto la importancia de adaptarse a la realidad del cliente y no solo a las condiciones del mercado. Si bien ambas son muy importantes, eso sabemos. Y cuando hablamos de realidad del cliente, todo marketero sabe de qué tenemos que escuchar al cliente, comprender al cliente, entender las necesidades del cliente, bla, 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 un montón de cosas que eso va cambiando y mutando constantemente. Hay una fuerte corriente ahora de que no solo hay que comprender las necesidades o entender las necesidades, sino generar ese vínculo, esa relación. Muy importante. Porque la diferenciación ya no pasa solamente por el servicio o por el valor agregado que podamos dar a un producto, sino generar esa relación. Entonces, en base a esa relación, también nos dimos cuenta que hay una realidad importante dentro del rubro que quizás no estaba siendo muy bien atendida. Pero también había un sector del mercado donde la competencia venía trabajando fuertemente por años y en donde Santa Clara prácticamente se quedó mirando al vecino. Entonces había también que adaptarnos un poco a la situación del mercado que Santa Clara no estaba a la par. Pero importantemente tuvimos estos dos escenarios que vamos a ir detallando justamente en el transcurso de los slides. Pero obedece un poco a hablar de quiénes somos y quiénes hacemos. Porque en mi caso, estoy trabajando en Santa Clara hace 2 años. Cuando ingresé en Santa Clara también yo pensaba, y creo que muchos pensábamos, que Santa Clara ya no existía. ¿Por qué? Porque era británico y como tal era lo que tenía mayor visibilidad. Entonces, mi sorpresa fue la siguiente, ¿verdad? Entonces quisiera un poco comentarles brevemente quiénes somos, ¿verdad? Y qué es lo que hacemos realmente. Santa Clara lleva 55 años en el mercado, muchísimo tiempo. Creo que es la primera, si no es la primera, es la segunda empresa de medicina prepaga, que también puede ser considerado como seguro médico, pero realmente es medicina de empresa prepaga. Inició en 1969 como medicina prepaga, como seguro médico. Ya en el 84 inaugura el Sanatorio Santa Clara, que todos conocemos, que está sobre Rodríguez de Francia, Gatimí, que hoy se llama justamente el Sanatorio Británico. ¿Por qué? Porque en el 2010 el grupo Harrison adquiere tanto el sanatorio como la prepaga, pero en el 2014 es donde hace la separación de administraciones. Entonces, la prepaga conserva el nombre de Santa Clara y el sanatorio pasa a ser el Grupo Británico y su red de sanatorios aliados. Entonces, en ese instante, somos todos parte del grupo, pero Santa Clara empieza a trabajar de manera independiente y a hacer sus
a empezar a hacer su red de prestadores, a más del Sanatorio Británico, empezar a abrirse un poco a toda la red de sanatorios a nivel país. ¿Qué hacemos realmente? Lo que nosotros hacemos es vender. Vendemos planes de cobertura médica, de asistencia médica privada a todos ustedes, a las personas y a las empresas. Tenemos una cobertura a nivel país. Entonces, hecha un poco esta aclaración, pero que vamos a entender, ubicarnos que Santa Clara está y sigue estando, y más fuerte, vamos a ver un poco, volviendo a lo que nos convocó, a la importancia de adaptarnos un poco a la realidad del cliente. Pero cuando hablamos de adaptarnos a la realidad del cliente, hablamos bien de adaptarnos al cambio, que no es fácil. Cuando hablamos de cambio, no siempre estamos tan abiertos a eso. Y más aún en una empresa de 54 años, con empleados que la mayoría de los empleados tienen 20 a 25 años de antigüedad, en donde luego de la pandemia hubo un antes y un después. Y este cambio no solo tiene que venir desde la estructura en sí, sino también desde el área jerárquica. Porque muchas veces sabemos que el empleador quiere el cambio, dice que va a haber un cambio, pero después de ahí a que pase es un poco complicado, es un proceso. Lo bueno en este caso es que el directorio sí apostó al cambio y hizo un cambio fuerte. Pero para entender un poco este cambio, tenemos que remontarnos a la pandemia. Yo sé que hablar de la pandemia es como un TBT hoy por hoy, pero hay que entender que la pandemia incide directamente en nuestro rubro, al rubro de la salud. Entonces, la pandemia inició en Paraguay en marzo del 2020 y terminó en febrero del 22. En este tiempo, obviamente, la economía global, los mercados pararon y eso también hizo eco aquí en Paraguay y nos estuvimos exentos a eso. ¿Cómo quedamos luego de la pandemia? Todos sabemos, negocios cerraron, desempleo, incertidumbre económica, flujo financiero escaso, bueno, en fin, un montón de aristas que golpeaban nuestra economía. Terminado el 2022, el escenario que nos quedaba en Santa Clara era esto. Ya teníamos una reducción de las ventas. En el primer año de pandemia, 25% menos. En el 2021 tuvimos una reducción del 35%. Y para ese entonces, en el 2022, las expectativas estaban en ese orden también. Así también la cartera de clientes de la cartera del canal familiar había una reducción del 15%. Lo normal en el rubro es manejar entre un 10% año. Pero en ese caso había una reducción del 15% que obviamente hacía un poco orden a que muchos de nuestros clientes, lastimosamente por el COVID, fallecieron y algunos tuvieron que, obviamente, rescindir contratos por problemas económicos. Comerciantes, padres, familias, en fin, que por situaciones económicas no pudieron continuar. Entonces, eso impactó a nuestra cartera también. Y nos ponía y comprometía la rentabilidad del negocio, obviamente, al impactar nuestro flujo financiero de recaudación. En el factores externos, había una ley de recuperación del mercado, había una posible oleada del retorno del COVID. Y para mi sorpresa, siempre manejamos como 5 o 6 empresas de seguros médicos que nos vienen a la cabeza siempre, pero solo en Asunción y en Central hay más de 30 empresas. Y si hablamos a nivel nacional, hay 60 empresas en este mercado tan pequeño. O sea que es una carnicería prácticamente de oferta, que es muy bueno para el consumidor, que también, no sé si tan bueno porque también esto marea un poco, ¿verdad? Pero esto hacía que el negocio en el rubro en sí sea muy agresivo, muy dinámico. Bueno, esto obligaba a hacer una revisión del modelo de negocio. Luego de la pandemia tendríamos que hacer un modelo total, intervenir totalmente, hacer una revisión completa del negocio. Pero entonces surge siempre la duda de reinventarse o renovarse. Los que estamos justamente en el canal B2C, que es en la venta de planes familiares. Y por ende también había al cierre del 2021, al iniciar el 2022, había un 15% de baja en la cartera de clientes familiares. Entonces empezábamos ya con uno o dos pies atrás.
Era muy complicado el escenario. Más aún nosotros, de toda una plana ejecutiva nueva, yo vengo del rubro automotor, ni jota entendía de lo que era el rubro médico, y muchos de mis compañeros y mis pares también. Entonces nos aventuramos un poco a entender la problemática. Hicimos una revisión completa del portafolio para ver si nuestros productos eran competitivos o no. En eso nos percatamos que el último ajuste o revisión fue en el 2010. Que muestra lo conservadora y lo estancada que estaba Santa Clara en ese momento. Después hicimos una revisión de la cartera actual. Más del 50% tenía 30 años de antigüedad. Esta gente nunca tuvo una revisión de su cobertura. O sea que tiene una cobertura médica hace 30 años. Obviamente, esto era material muy interesante para la competencia porque a una mejor oferta podría migrar. Hicimos un benchmarking justamente para saber en dónde la competencia estaba haciendo el número y vimos que había una oferta donde Santa Clara no competía, que era presentar un plan, un producto de tarifa grupal, con una tarifa única. Nosotros nuestras tarifas eran así por categorías, o sea, era un costo por el papá, un costo por la mamá, un costo por el hijo, un costo por el papá, por el abuelo, por la suegra, en fin. Esta era una tarifa, una sola tarifa y englobaba a toda la familia, que era muy tentador para la clase del segmento B y donde hacían el volumen. Santa Clara no estaba en ese camino, no atendía a ese público. Entonces, aquí, en esto, como dijimos al comienzo, no solo hay que darle la importancia a lo que el mercado, es decir, que el mercado no decía tenemos que ir por ahí, porque todos tenían un producto similar, menos nosotros. Lo íbamos a hacer, pero eso era hacer un poco de lo mismo de lo que todos hacen, pero también es interesante empezar a entrar en ese segmento. Pero realmente donde nos llamó la atención fue en el cuarto, aquí. Había un volumen considerable de solicitudes rechazadas versus las que estaban aprobadas. Pero para querer un seguro médico no hay un análisis de crédito. Nosotros no hacemos análisis de crédito. ¿Vos querés un seguro? Ya está. Así nomás es, un simple. Vos querés y ya está. Entonces, ¿por qué hay tantos rechazados? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tantos rechazados? Y nos dimos cuenta de que muchos de los clientes que venían se acercaban por la marca, por nuestros planes, por nuestros productos, en fin, pero dentro del esquema de la estructura familiar, lastimosamente no encajaban, no existía esa figura. La abuela que era responsable del hijo, de la mamá que estaba en Argentina y que no podía, y que tenía otro peso, que no podía entrar, que tenía que tener otro costo, que no podía acceder a ese plan. O el hijastro que se hizo responsable, la mamá, que el padre falleció, novelas, tal cual así. Pero era así un público que hoy nadie estaba cubriendo y lo que hacíamos era obviamente ser poco flexibles, rechazábamos. Entonces dijimos, no, acá hay una realidad que no estamos atendiendo. Y esto urgía justamente, antes de salir al mercado, el problema estaba adentro y la solución estaba adentro. Entonces aquí parte un poco este refrán que dice Seth Godin: no busques clientes para tus productos, busca productos para tus clientes. Teníamos un público de un cliente que decía, yo quiero este producto, pero tu producto no se adapta a mí. Entonces, bueno, vamos a crear un producto para vos. Y empezamos a desarrollar productos para este público. Así nomás. Entonces, la importancia de adaptarse a la realidad del cliente, eso hizo pie. Y no solo a las condiciones de mercado, quiero dar énfasis en eso. No estábamos atendiendo al nuevo público, hay una nueva realidad, una nueva generación. Existe una nueva unidad familiar. Ya no existe el papá, mamá y hijos, eso hay que entender. La nueva unidad familiar es muy diversa, es muy amplia, es muy compleja. No podemos atender con una estructura rígida, debemos adaptarnos. Hay un nuevo público que no busca construir una familia, hay un público muy individual. La nueva generación es muy individual. Entonces hay que generar productos específicos, más de nicho. Y en la sumatoria podemos generar un volumen importante. Entonces, para poder continuar creciendo, o abríamos totalmente, una apertura totalmente, o íbamos a continuar decreciendo, como veníamos.
Y acá hay una palabra muy interesante, que es la evolución. Todos queremos tener una evolución. Para poder evolucionar, tenemos que estar abiertos al cambio. Abiertos, pero bien abiertos al cambio. Hay que entender, hay que comprender que el público cambió, que la familia tradicional no es la misma. Y hablo en un país donde nos quieren imponer un poco esto. Hay que entender que las unidades familiares son otras. Papá, papá, mamá, 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 soltera, padre soltero, abuela con hijo, tío con hijo, hermano responsable de varios hermanos, bueno, un montón de figuras. Y hay que adaptarse a eso. Entonces, lo que hicimos fue una reingeniería total del portafolio, hicimos una nueva estructura de pricing para atender a esas nuevas figuras, desactivamos algunos planes que competían contra otros y creamos los nuevos planes individuales y los planes de cobertura para grupo familiar, atendiendo un poco a lo que el mercado también nos pedía. No en un tema menor también, empezamos a trabajar con la cartera, generamos planes modulares para hacer la venta de cross-selling y poder tentar a la cartera con incentivos para que puedan continuar siendo fidelizados. En eso, ¿cuál fue nuestro resultado? En el 2020 y 2021 teníamos una caída del 30% en ventas en la unidad B2C, en la unidad familiar, y en la cartera teníamos en el orden del 15%. En el primer año, cuando introducimos los nuevos productos, empezamos a reestructurar toda la ingeniería de pricing, logramos llegar a un 8% de crecimiento de ventas y mantuvimos el promedio normal de 10% de bajas de cartera, que es lo razonable en el rubro. Ya cuando los productos se consolidaron, ya hubo una penetración más de mercado, ahí logramos que en el 2023 crecemos 2 dígitos. Esto es fuertísimo, sabemos que crecer 2 dígitos de año contra año es mucho. Pero también entendemos que habíamos lanzado nuevos productos y esos productos se iban posicionando. Hoy estos productos que lanzamos ya están todos replicados en la competencia. El desafío en el 2024 es mantener este orden. Seguimos en el mismo promedio de crecimiento de cartera, que es lo normal, hay que mantener esto, pero eso nos da una sensación de que seguimos haciendo bien el trabajo y que tenemos que seguir acompañando este proceso. Entonces, más allá de estos resultados cuantitativos, podemos también hablar de que estos nuevos productos hoy representan el 40% del peso de la venta del canal B2C. Lanzamos el primer plan de cobertura pediátrica exclusiva del Paraguay. Si hablamos de innovación, podemos decir que acá innovamos. Es el plan más vendido del mercado y el producto estrella del portafolio, Plan Kindo. Y también así atendimos a al público independiente que hoy quiere ser padre o madre, no biológico, pero sí tiene un hijo perruno, un hijo gatuno, y lanzamos el primer plan de cobertura veterinaria, que es el plan mascota. Entonces, estas acciones nos indican un poco el camino que hicimos y quiero traer esta frase que me encanta. Yo soy un admirador fuerte de Steve Jobs, creo que muchos, y esta expresión siempre me motivó mucho, no solo en esto, sino en lo personal también. Siempre creo que para mirar al frente, para querer entender el frente, es importante mirar, hay que retroceder un poco y analizar todo. Creo que todo lo que sucede por una razón. El problema es ver que el mercado, en este caso, tenía un camino, apuntaba a un segmento B, a una clase media, donde la gente estaba haciendo volumen. Si todos hacíamos los mismos, quiere decir que alguien nos está pagando mucho. Pero también obedecía a ser competitivos, porque había una ventaja competitiva del competidor contra nosotros que teníamos que hacer. Pero el problema estaba más de fondo. El problema era de fondo. El problema era teníamos que actualizarnos, cambiar, mutar, evolucionar, entender que hay un cliente diferente. Entonces ahí es donde dice, tienes que confiar que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro, porque todo pasa por algo, o antes o después, y lo consideras entender. Entonces es mirar un poco más a fondo, que es lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, hay que atreverse a cambiar. El cambio es bueno. Parece fácil, pero lo hicimos nosotros. Y estamos un poco asustados, pero seguimos con nuestro macro plan en Santa Clara y creemos que dentro de pronto, en algún momento, acá, en un corto tiempo, ojalá nos llamen aquí para hacer algún pequeño
reconocimiento con varias de estas empresas. Estoy muy auspicioso con eso y ojalá que nos suceda muy pronto. Así que les quiero dejar mis datos para que alguien si quieran contactarme y decirles un poco también de que el mundo realmente es de los locos y de los ladrones. El resto tiene que trabajar. Así que desde este humilde trabajador les quiero dar las gracias por escucharme y espero que esto haya sido productivo. Muchas gracias.